Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Taza de Tinta después de unas pequeñas vacaciones. Yo soy Mafe y me encuentro aquí con Diana. ¿Cómo te fue, Diana? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo te sentaron? No, pues me la pasé trabajando. Pero tú sí descansaste, Mafe. Sí, descansé. Viajé poquito, pero pues descansé, que era lo importante, y preparamos cositas para el podcast, que también es muy importante, entonces bastante feliz. ¿Y cómo te fue con el texto de esta semana? Yo la verdad estoy muy feliz porque vamos a hablar de uno de nuestros géneros favoritos y preferidos por siempre y ever, que es la literatura infantil. Así que no esperemos más y comencemos con el libro que me hablo. Les vamos a dar información para que sepan en qué contexto se mueve este libro. Si quieren más información sobre la autora Juliana Muñoz Soto y la ilustradora Elizabeth Builes, visiten nuestra página web y nuestras redes sociales. En nuestra sección Historias escritas a tinta encontrarán las historias de estas espectaculares mujeres. Lo más importante para señalar de 24 señales para descubrir a un alien es que fue publicado en 2016 gracias a que se ganó el concurso internacional de escritura Trágaluz, que es una editorial independiente colombiana que se ubica en la ciudad de Medellín. Asimismo, en el 2017 fue seleccionado por la Biblioteca Juvenil Internacional de Múnich para el catálogo White Raven, y con esto quedó como uno de los mejores libros infantiles y juveniles del mundo. Además, fue traducido al catalán. Antes de comenzar con la discusión, queremos contarles de qué trata este libro. Recuerden que los spoilers no importan, porque como siempre lo importante es cómo la autora y la ilustradora nos cuentan la historia. Así que escuchemos. Benjamin comienza una ardua investigación en su día a día para demostrar que dentro de su papá hay un alien. Ha visto las señales y comienza un diario con todos los argumentos para confirmar su teoría. Bueno, ahora que ya todos conocemos la historia, podemos entrar más fácilmente en la discusión que nos gustaría abordar en esta ocasión. Queremos hablar de cómo esta literatura infantil no es solo para niños, no es un libro que subestime a los niños como lectores, ni que los trate de una forma ingenua, sino que está involucrando temas que son más bien densos, pesados, bastante adultos. No sé tú cómo percibiste eso, Diana. Y no, eso me pareció genial, porque cuando uno apenas está empezando como en esto de entrar a la literatura infantil, uno cree que los libros para niños son como, el día que me imaginé un barco en el parque, o yo qué sé, o sea, cosas como muy bobas, entre muchas comillas. ¿Ligeras? Sí, ligeras, pero no, o sea, cuando uno ya se mete en esto y ve libros que valen la pena de la literatura infantil, uno se da cuenta que muchos tocan temas súper densos, o sea, la guerra, no sé, el divorcio de los papás, la falta de comida, la muerte, la migración. Hay un libro divino, creo que se llama Migraciones. Sí. O sea, el libro es puro imagen, no tiene texto y no. O sea, uno queda viendo cada imagen, Dios mío santo. Y son con animales, no, genial. Y entonces hay muchos libros así. Otro libro súper denso es Tengo Miedo, de Ibar Dacol, que habla sobre la guerra. Entonces, como los niños no están para nada ajenos a lo que pasa a su alrededor, sino más bien el libro nos muestra cómo un niño puede procesar toda esta información desde sus conocimientos. Obviamente lo van a ver desde una perspectiva distinta o lo van a entender diferente, pero eso no significa que los niños sean ajenos a este tipo de conflictos que se les pueden presentar como a todos en la vida cotidiana. Y algo que me pareció muy genial fue que, pues, al ser un libro colombiano, aquí haciendo la investigación que siempre hacemos, ¿no? Y me enteré que los escritores profesionales, ¿sí? O sea, como personas que se dedican enteramente a la literatura infantil en Colombia, esto comenzó apenas en los 80s, o sea, sí, nada, no llevamos nada con este tipo de cosas. Sí, no. Lo cual es terrible, porque eso también me hace recordar que pues mucha de la literatura infantil que se recibía aquí en el siglo XX eran de otros países. Entonces, digamos, las referencias que habían, todo de las hadas y los bosques y lo que
pues eran cosas ajenas a nosotras, porque pues obviamente nosotros tenemos muchos tipos de, ¿cómo decirlo? Paisajes, cosmogonías, otro tipo de comidas, etcétera, etcétera. Entonces esto era muy ajeno a nosotros. Esto me recordó a un autor, se llama Osvaldo Díaz Díaz, que lo está estudiando Zuli Pardo, que es una profesora que amamos con todo nuestro corazón. Ella fue la que hizo que nuestro amor por la literatura infantil creciera aún más. Entonces ella lo estaba investigando en los últimos años, y ella habla de cómo él fue de los primeros que se puso, o sea, él hacía de todo, pero fue de los primeros que se puso a pensar en los niños específicamente, y entonces empezó a hacer cuentos donde, no sé, aparecía la panela, palmeras, bueno, cosas que son muy colombianas y que obviamente uno iba a entender y saber esas referencias a, no sé. Pues hay como muchos pasteles, princesas. Eso, todo lo de monarquía, todo eso, pues acá obviamente hubo, pero muy distinto a Europa. Sí, claro, la visión, los paisajes, las organizaciones son muy diferentes porque, para empezar, Europa es colonizador y nosotros somos colonizados. Exacto. Entonces eso también nos pone en una posición muy diferente, y al nosotros relegar nuestra literatura a recibir lo que viene de otros países, muchas veces no es recibirlo de nuestros hermanos colonizados, sino recibirlo de nuestros colonizadores. Pero también hay que señalar que en la literatura infantil colombiana actual hay grandes exponentes con libros maravillosos. Está, por ejemplo, Celso Román, que hace poco, pues nosotros, si nos siguen en redes sociales, sabrán que recomendamos este libro, y es El espíritu del páramo, que es un libro precioso que precisamente hace lo que dice Diana. Toma una historia, un paisaje muy colombiano, con animales muy colombianos, alimentos muy colombianos, además de que el libro es ilustrado, entonces las ilustraciones también ayudan mucho a construir esas imágenes, y con una cosmovisión muy prehispánica, y coge todos estos elementos y le habla a los niños. Y este libro también es un libro transversal que, como dijo Diana, Zuli Pardo fue quien nos introdujo en este término, y en este caso sí lo digo como con bastante confianza, y es que cuando uno habla de literatura transversal o de literatura infantil transversal y comienza a investigar, uno se topa con mucha información que no hace referencia a la forma en la que Zuli Pardo nos enseñó este término. Y es que tú te topas con temas como la literatura transversal en términos de, no sé, unir conocimiento científico con conocimiento literario para producir libros de texto, o productos como diferentes, de unir diferentes campos del conocimiento. Pero la forma en la que Zuli nos explicaba la literatura transversal es que la literatura transversal en términos de literatura infantil es literatura que le habla a niños y adultos por igual. Es literatura que toma situaciones que pueden parecer muy difíciles para hablarle a los niños, o que parece que se habla de forma muy metafórica, pero que no intenta hacer de los niños tontos, no los ve como lectores con menos herramientas. Y eso a mí me parece muy chévere, digamos. Eso, pues, creo que el exponente máximo de lo que es la literatura transversal es El Principito. El Principito para muchas personas ni siquiera cuenta como literatura infantil. Hay mucha gente que dice, no, ¿cómo hacer literatura infantil? O sea, mira estas metáforas sobre la amistad, sobre la guerra, sobre esto, sobre lo otro. No, es literatura infantil, y el libro desde el principio lo dice. Este libro es para los niños, este es un libro que le habla a los niños, y si no lo puedo dedicar yo, lo dedica el niño que alguna vez fui, porque es un libro de literatura infantil, pero como es literatura transversal, se ha colado completamente en la literatura universal, y eso a mí me parece maravilloso. Y este libro de 24 señales para descubrir a un alien hace eso. Es un libro que le habla a los niños por igual que le habla a los adultos. Sí, hay una visión, digamos que infantil de la situación, pero no infantiliza la situación ni romantiza las situaciones que presenta, y eso es lo más importante de la literatura transversal, es que presenta las cosas de una forma un poco más cruda, pero desde la manera en que lo ven los niños, y eso hace que sea más rica. Exactamente, y es que eso, o sea, yo cuando me acerqué al libro, yo no sabía qué esperar, o sea, yo leí el título y yo, ok, 24 señales para descubrir un alien, esto puede ir por muchas ramas, no sé, muchos caminos, pero entonces apenas vi que era para, o sea, el niño lo que quiere es demostrar que su papá es un alien. Entonces, o sea, me pareció genial que esta es la manera en que el niño racionaliza por qué su papá es como es. Entonces, ¿por qué mi papá me roba la comida? Es que es un alien. No entiende que es un ser humano, ¿no? O porque es así con los animales, o
¿por qué me regaña tanto? O cosas así. Él lo que dice es que él es un alien. Entonces, pues eso es lo que pasa, es lo que debo entender y tratar de entender por qué mi papá es así. Eso, entonces, o sea, me pareció excelente esa transformación a esto que le hizo la autora. Además que la autora logra totalmente meterse en la cabeza del niño. O sea, yo en ningún momento uno duda que es el niño el que está hablando. Sí, y aunque uno nunca duda de que es Benjamín el que está hablando, hay algo muy chévere y es que Benjamín dice cosas que, digamos, que parecen muy profundas, pero los dice de una forma como muy ingenua, muy infantil, entonces logra como poner en palabras del niño cosas que son muy complicadas, que son muy difíciles, la forma en que Benjamín entiende la violencia que sucede en su casa, la forma en la que Benjamín entiende la enfermedad de su madre, el pasado difícil de su papá, y eso no es que él no entienda, o sea, esta idea del alien es una herramienta del niño para acercarse a su realidad. Pero no es que él viva en las nubes o no comprenda lo que sucede a su alrededor, lo entiende perfectamente. Y hablando de como estas frases que él dice que son como profundas, no sé cómo decirlas, como casi filosóficas, hay una que a mí me gustó mucho y es cuando comienza a explicar la infancia de su papá, y comienza como a intentar entender cómo es que hay un alien dentro de su papá y las pruebas de que ese hombre no es su padre. Él tiene una teoría y la voy a leer porque es muy bonita la forma en la que lo dice y tiene mucho sentido, pero también es algo que diría un niño pequeño. Los extraterrestres tampoco fueron niños. Un alien adulto se parte en dos y cada pieza se convierte en un solo alien. Luego van a donde el presidente de su planeta y con un láser les meten en la cabeza lo que necesitan saber. Como la información entra de un solo disparo, los extraterrestres no alcanzan a darse cuenta que sienten sobre esas cosas. Se necesita tiempo para la rabia, la tristeza o la alegría. Se necesitan recuerdos para sentir ganas de volver atrás. Se parecen más a un robot que a una persona. Buenísimo. A mí esa parte, ¿cierto? Es genial y Benjamín se saca este tipo de frases todo el tiempo, pero esto es algo que un niño diría como es que un alien se parte por la mitad, es que un alien pues no tiene sentimientos, es que un alien es como un robot, es que las personas somos diferentes porque tenemos el tiempo para crear recuerdos, para sentir. Es precioso. Exacto, y a mí lo que más me marcó fue como tratar de entender toda esta violencia que tenía el papá hacia la mamá y hacia él. Entonces, como él habla de las palabras puños, Uy, o sea, sí. eso fue como, Dios, mata. Porque es como, no necesitas pegarme, solo con que me grites y me digas estas horribles palabras, ya me estás pegando y me estás hiriendo. Igual que la relación con los animales, con otros seres vivos, las jerarquías. Es que es tu papá, ese argumento siempre que me estresa y me da mal genio. Es que es tu papá, es que es tu papá. Y la cuestión acá también es como que esto puede ser de parte y parte. Obviamente acá es el papá, pero pues siempre lo tiran hacia esa figura de autoridad, ya sea el papá, la mamá, el abuelo, bueno, con el que vivas es como, ¿por qué hace esto? ¿Por qué tiene que hacerlo? Si yo no hago nada. Y precisamente es en esas dinámicas de poder en donde uno puede apreciar ese, por un lado, ejercicio de la autora de estar buscando la voz de Benjamín, que es algo que dice desde el epílogo, pero también esa voz de Benjamín, esa voz que él dice es que yo tengo voz de hormiga, es que nadie me escucha, es que tengo que hablar pasito, y es porque él se siente como el último eslabón de esa jerarquía. Y de hecho cuando él quiere el perrito, él dice algo así como que quiere a alguien a quien darle órdenes, ¿no? Como que él ve al perrito como, ay, ok, va a haber alguien debajo mío en toda esta jerarquía familiar. Y eso es algo muy bonito, porque, o bueno, bonito en el sentido de que en la escritura se pueda ver cómo es el personaje, cómo se siente el personaje, cómo este personaje tiene una voz, cómo él se identifica. Pero esto lo que demuestra es que Benjamín está en un entorno violento y que él entiende perfectamente el entorno violento porque sabe cuál es su posición en toda esa violencia. Y que también la autora se mete en cómo esa violencia también está en el colegio. Entonces, como él le hacen bullying, cuando él está con Carlos, como que también trata de imponerse de una manera fuerte hacia él, pero pues obviamente eso no da más y pues se da cuenta de que esa no es la manera correcta de aproximarse a él. Y además porque antes de las vacaciones se pelearon.
Y tuvieron una discusión fuerte y Benjamín se da cuenta de que él estaba actuando como actuó su papá y que no quiere ser así. Exactamente, entonces esto es muy tenso. Además porque en parte él piensa que su papá es un alien porque él no ve que su padre se sienta mal o culpable cuando es violento con él. Entonces él dice, la única forma de entender que él no tenga estos sentimientos, que él no vea cómo me lastima, es que no sea de este planeta, porque es que cómo es posible que me maltrate y no le duela, porque a él le duele cuando él lastima a Carlos. Exacto, pero entonces yo mientras leía todo el libro yo estaba como, esto cómo va a terminar, Sí. Ay, auxilio, Dios. Pero entonces lo hermoso de todo esto es que el niño es el que dice, bueno, todo esto tiene que hacer por... Entonces ahí es donde lo que tú decías, que el niño le empieza a preguntar sobre su niñez, qué fue lo que pasó, y entonces el papá le cuenta cómo era su papá, entonces ahí nos enteramos que el papá, pues típico papá antiguo, Okay, horrible, no les hablaban, o sea, sí, todo lo que todos ya sabemos de cómo era antes toda la cuestión familiar. Sí, claro, porque estos modelos hoy se están cuestionando. Exacto, entonces ahí es donde Benjamín dice, bueno, vamos a tratar de romper este ciclo vicioso de la mala relación con el padre o tener este mal ejemplo porque yo no quiero ser así. Entonces, y ahí el niño dice una frase que, pucha, no es que ese libro está lleno de frases geniales, o sea, no se los vamos a negar, pero aquí hay una que dice como, tal vez este alien solo quiere tener una familia. Ahí me morí, o sea, fue como, Dios mío, mi corazón. Sí. Y es un niño re chiquito, o sea, no, hermoso, o sea, de verdad, este libro es muy bello, es genial, Claro. es hermoso, divino. Y además me acabo de acordar lo del final. A mí algo que me pasaba cuando lo estaba leyendo era eso, que yo decía como, ¿y esto dónde va a parar? Porque pues a mí me parecía como muy poco creíble que tuviera un final feliz, o sea que al final o descubriera que el papá era un alien y esa era el gran final feliz porque hubiera sido completamente disruptivo con toda la narrativa, o que al final el papá reflexionara así de la nada y dijera, oh, yo debería cambiar. Chan, chan, chan. Como que ninguno de los dos era creíble, pero al final no hay ni un... O sea, sí hay un final, evidentemente el libro se acaba, pero no hay un final feliz ni un final triste, o sea, es como el final, simplemente es una historia que cuenta el día a día y pues ya, esa es la meta. Es que eso me pareció genial, porque ahí sí es como, es que es la vida, o sea, tú no dices, oh, como ya se terminó mi vida, no, o sea, la vida sigue y todo se sigue desarrollando a lo largo del tiempo, entonces eso es lo que hace el libro. Hay todos estos problemas, pero sí, la vida sigue, igual el final es re hardcore. Digamos que lo positivo del final, sin spoilear cuál es que por lo menos a mí me parece que uno en la historia puede ver el progreso de la relación familiar, ¿no? Como que uno puede ver que se está desarrollando una dinámica familiar, que esta cotidianidad tan violenta se están bajando los niveles, sin decir que de repente el papá se volvió como una dulzura de hombre. Sí, como, ay, pues ya no. voy a ser un santo. O que la mamá ahora es feliz, que eso es el otro tema denso, y es que la mamá está como completamente deprimida y tiene una enfermedad. Claro, es que está en un matrimonio re triste y tiene una enfermedad grave que nunca nos dicen cuál es. Solo sabemos que es muy, muy grave. Y que Benjamín interpreta los sentimientos de su madre a través de las pelucas que usa porque no tiene cabello. Y eso también es una forma como muy compleja del niño relacionarse con la mamá y de relacionarse con la realidad. Y cuando la mamá se va y tiene que dejarlo solo con el papá, tienen que relacionarse sí o sí, y eso ayuda mucho a que los personajes se desarrollen y que uno vea un progreso. Pero pues aún así no es que el libro te esté llevando a un final feliz o algo por el estilo, que es muy usual en la literatura infantil, ¿no? Vivieron felices y comieron perdices. Aquí no, este realmente es un libro que da mucha más profundidad a los personajes y a sus, digamos, como psicologías, a sus desarrollos, sin salirse jamás de la visión de Benjamín. Ya yendo como al libro objeto como tal, o cómo está organizado el libro. Este libro es de una editorial colombiana que queda en Medellín, que se llama Tragaluz, y los libros de ellos son una cosa divina, preciosa. Y entonces algo que a mí me llamó la atención del libro es que primero te hacen la lista de las señales que el niño escribe, y entonces ahí yo quedaba más confundida cuando lo empecé a leer porque no sé, hay cosas como tiene la cabeza como pelota desinflada. Su corazón está fuera de él. No se deja ver sin ropa, odia la playa, debe conseguir otro cuerpo. O sea, de verdad son como señales que uno, sin contexto, obviamente, pues uno queda como, ¿de qué está hablando esto? Auxilio. Tiene ojos de gallina. Y en la última es redensa.
porque su papá también era un extraterrestre. Y sin contexto uno se queda como, ¿qué? Pero cuando lees el libro es como, ¡ay, la violencia es heredada! Dios. Exacto, y pues ahora todo tiene sentido. También algo que me encantó mucho es que pues este es un libro infantil, pero pues es para ya una edad que uno empieza a hacer como la transición de leer libritos, no sé, libro álbum o cuentos, a ya empezar a leer como tal una novela. Entonces eso también me encantó porque fue como, bueno, los niños no son pendejos y vamos a enseñarles a leer. Entonces el libro está todo de corrido, cual novela ya de grandes, que no se paran los diálogos, por solo la lectura entiendes quién está hablando, quién no está hablando. Y también me encantó que juega con la puntuación. Entonces, como para dar la señal del diálogo, pone una coma en vez de un punto. Entonces me pareció fantástico porque de nuevo es otra como herramienta para que este lector joven se empiece a acostumbrar a lecturas más densas. Y que no todo tiene que ser fácil y masticadito ahí, tome, para que entienda, no, sino que ya empieza a ponerle una dificultad. Digamos, yo me acuerdo mucho que en un colegio me ponían los libros de Barco de Vapor. Y pues yo un día me puse a revisarlos, no sé por qué, y me di cuenta que al principio del libro ponían la A, así como bolito, palito, y después ponían la A así ya de grande, que es así como con la barriguita. No, es que no sé cómo se llama, o sea, me imagino que debe tener un nombre. ¿Quién sabe? ¿Sí sabes a cuál me refiero? Sí. Entonces son detalles que uno no se da cuenta y uno como lector pequeño, uno como, oh bueno, la A, y después uno ya automáticamente relaciona la A de bolita con palito a la A con barriguita y ya, y uno no se da cuenta y ya estás leyendo como todo grande, uno no se da cuenta de eso. Entonces este libro también tiene esos pequeños detallitos que me parecieron excelentes para pues esta transición que uno comienza a hacer ya a lecturas más largas y fuertes. Y del aspecto estético, aplausos, una mención súper especial a la ilustradora. Las ilustraciones de Elizabeth Wills son preciosas. Además que le dan mucho a la ambientación de la historia, ¿no? Es que la mujer eligió los momentos perfectos, o sea, me parece que la mujer, porque este no es un libro álbum, que como que el texto depende de la imagen, sino que es simplemente un libro ilustrado. Entonces la ilustradora lo quiso coger como escenas del libro y las puso ahí, pero es que eligió las perfectas. Y a mí la que más me encantó es cuando el papá se hace una cirugía en los ojos y le dicen que no puede ver como por 5 horas, algo así, yo no sé qué es lo que le dicen. Sí. Y el man dice, oh, bueno, como no puedo ver, entonces se pone una cobija de huequitos encima para poder ver televisión. Y está como, oh, soy tan inteligente. Y yo fui como, esos son de papás, o sea, qué perfecta. Y uno ve la ilustración y uno se ríe, o sea, no, es buenísima esa ilustración. Y además porque el niño lo está mirando como, eso no funciona. Sí. El doctor no dijo que hicieras eso. Era el niño, es que la ilustración quedó perfecta, o sea, tienen que verla porque es perfecta. Y las demás son iguales, hay unas también re tristes, la primera re triste, porque tú estás leyendo y ves la ilustración y es como, ay, no, qué fea, no, Dios mío. Pero pues no les voy a contar de qué trata la ilustración triste, tienen que leerla. Sí. Entonces uno ahí queda, y es de todo, y como, ay, qué lindo, o sea, la mujer de verdad eligió las partes para que tú sientas todo, risa, tristeza, emoción, amor, todo. Y bueno, eso creo que fue todo por la discusión de hoy. Entonces, para concluir, me gustaría preguntarte, Diana, ¿cuál sería una señal para descubrir que tus papás fueron reemplazados por alguien? Yo digo que mi papá fue reemplazado por un alien porque él detesta la gallina. La detesta, en serio. Él no puede ver gallina cocinada de ninguna manera. Hasta el pollo lo detesta. O sea, es como si se come una pechuga. Dios mío, es porque le tocó. Pero detesta la gallina con todo su ser. En mi caso, para mi familia sería el ruido. O sea, cualquier cosa, o sea, cualquier persona en mi familia que fuera reemplazada por un alien sería descubierta por sus niveles de ruido. Mi familia hace mucho ruido. Confirmo. Todo el tiempo. Mi mamá pasaba por la puerta de la habitación de la casa gritando. Yo estaba como, hola, ya llegué, aquí estoy. Y uno durmiendo y es como, mamá, no va. Mi papá también hace resto de ruidos.
La Mafe editora del pasado sabe que hace resto de ruidos porque siempre me toca limpiar mis audios. Mi perrita era re ruidosa, o sea, todo en mi vida es re ruidoso. Mi primita, mi hermano, mi abuelita, todo. Mi vida es súper ruidosa. Cuando estaba en clases virtuales en la universidad, me pasaba mucho que el profesor era como, ese ruido, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y yo así como, es mi familia, señor. Discúlpeme. Entonces, si alguna vez como que mi familia está muy silenciosa, es porque las reemplazaron por aliens. La única respuesta. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén listos para el próximo capítulo. Recuerden que este libro pertenece a una editorial independiente colombiana, así que vayan a apoyarlos, no se van a arrepentir. Todos los libros de su catálogo son hermosos y están magníficamente construidos, así que vayan a buscarlos como Tragaluz Editorial. Como siempre pueden encontrarnos como @tazadetinta _podcast en Instagram y Facebook y como @tazadetinta en TikTok y YouTube. Recuerden que en TikTok subimos contenido muy gracioso, así que no se lo pueden perder. Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden como nos enseñó Benjamin, la granadilla es la fruta más horrible del mundo, se abre por la mitad y salen mocos de gigante. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. El libro de la discusión fue 24 señales para descubrir un alien de Juliana Muñoz Toro con ilustraciones de Elizabeth Builes. Escucharon a sus podcasters favoritas Mafe Escobar y Diana Ardila. El guión fue realizado por las mismas. La edición fue realizada por Mafe Escobar y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, adiós.